contrataciones públicas. El día de hoy hablaremos sobre contrataciones públicas con enfoque de género, como mencionó Paula en la introducción. Primero, desde Fundación Datalab, justo trabajamos mucho en el tema relacionado a derechos digitales y al uso de datos. Hemos promovido algunos proyectos en el tema de datos abiertos y también en contrataciones públicas. El día de hoy vamos a abordar algunos temas sobre las definiciones base que creemos que son muy importantes que ustedes las manejen sobre el tema del enfoque de género en los datos, porque es bien específico y creo que les va a ayudar mucho a definir en los procesos que están participando dentro del Datatón. Luego vamos a ver algunos ejemplos de prácticas internacionales y un par de casos de Ecuador para que ustedes también se motiven a poder definir de mejor forma este enfoque en los análisis de datos que están haciendo ustedes en todos los proyectos que pueden plantear y también desde un enfoque de la visualización. Entonces, vamos a ver algunos de estos temas. Yo lo que les recomiendo es si alguien tiene alguna consulta, le escriben en el chat, yo estaré atento igual de revisarlas, o también pueden levantar la mano para poder darles la palabra. Entonces, con eso en mente, creo que podemos comenzar la sesión del día de hoy. Entonces, primero, debemos entender qué es esto de la igualdad de género, porque igual quizás ya han tenido algunas charlas, pero es importante que refresquemos algunos conocimientos. Lo primero es que dentro del enfoque de estadísticas, hoy sobre todo voy a hablar del enfoque de datos y estadística, ¿no? Del enfoque de género en estos temas. Todos sabemos que dentro de las estadísticas nacionales, por ejemplo, en los censos, tanto en muchas de las encuestas que se aplica y en muchos de los levantamientos de información, se suele incluir la variable sexo, que es básicamente en referencia a la realidad biológica de ser hombre o mujer y que por lo general está determinada bajo la legislación y se asigna al nacer, ¿no? Pero hoy en día los enfoques, muchos de los censos a nivel internacional incluyen ya preguntas respecto al género, que se refiere a determinadas de los puntos de vista de nuestras sociedades. Entonces aquí también podemos hablar mucho de las diversidades sexogenéricas, de los temas de enfoque de género. Entonces eso siempre tengan en mente y hoy en día la mayoría de datos y estadísticas lastimosamente todavía no tienen una desagregación muy detallada de los temas de género. La mayoría solo incluye la variable sexo y uno puede usar esa variable para poder hacer análisis diferenciado basado en eso. Entonces, eso es algo importante que debemos considerar. Ahora, desde un punto de vista, y es algo que nosotros también podemos mucho, hay un micrófono ahí que les pediría que por favor si pueden silenciarlo. Me parece que es Fer, alguien que se llama Fer. Gracias. Los temas de igualdad de género, obviamente estamos hablando de igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todos y todas. Y aquí es importante que justo hablemos de este enfoque de derechos. Hoy en día también muchos de los proyectos y la mayoría de iniciativas que se plantean desde las distintas instituciones de cualquier sector incluyen un enfoque en derechos humanos. Y eso también es algo que dentro de las contrataciones públicas se debe incluir. Entonces, ustedes con los proyectos y con el análisis deben también hacer referencia no solo a este enfoque de lo que hablábamos antes, que es la diferencia entre las variables de sexo, hombre y mujer, sino también pueden incluir otros enfoques de derechos humanos que ya vamos a ver poco a poco a qué se refiere el día de hoy. Y eso también es una consideración importante al momento de realizar análisis en los procesos de contratación pública. También un elemento clave, y ustedes lo habrán visto en otras charlas, es dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que también hablamos ayer un poco en el tema de compras públicas y sostenibles, hay un apartado específico sobre la igualdad de género. Entonces ahí también ustedes pueden revisar más a detalle todas las metas y los indicadores que se incluyen dentro de los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces uno puede buscar en Google y vas a encontrar todo lo relacionado a igualdad de género y ahí vamos a ver, por ejemplo, varios indicadores que hoy en día hay muchísimas brechas y los datos también son limitados para poder diagnosticar, identificar y responder a esas brechas. Entonces, por ejemplo, ahí es bien importante que eso también se establezca desde el enfoque
de analítica de datos que ustedes están haciendo o de cualquier proyecto que se plantee. No todo los proyectos relacionados a contrataciones públicas, si bien hay que usar los datos, pues no todos van a estar relacionados solo a analítica o a visualización. También hay otras ideas, otros proyectos que ustedes pueden plantear, indicadores, generación de indicadores, por ejemplo, cálculo de indicadores, etcétera. Vamos a hablar de eso después en la parte de ejemplos prácticos. Entonces, hablando ya de estadísticas de género, las estadísticas son, el enfoque se incluye cuando estas estadísticas reflejan adecuadamente la diferencia entre la desigualdad o los problemas que existe en la situación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Entonces, por ejemplo, acá pues estamos refiriéndonos puntualmente al caso de los mercados, de cómo las compras públicas también pueden incluir este enfoque. Y por eso es bien importante que conozcamos el tema. Entonces, nosotros en los procesos que hacemos, de hecho ahora estamos haciendo, va a salir un curso de visualización de datos con enfoque de género, es bien importante que cuando uno está haciendo incluye este enfoque, le añadas el lente de género. ¿Y cómo se puede hacer eso? Hoy les he puesto algunos tips y algunas herramientas que pueden también, sobre todo enfoques que pueden utilizar en la analítica y en los procesos que están trabajando. Uno de ellos es, por ejemplo, siempre pueden primero tienen que identificar bien la variable que van a analizar. Entonces les decía, la variable que por lo general suele estar presente y si no está presente la tenemos que generar y ese es un trabajo de competitividad en las economías generando mayor empleo e igualdad. Entonces, desde ese enfoque es importante que lo veamos cuando estemos analizando también ya las contrataciones públicas con este enfoque de generar mejores oportunidades para todos y todas, ¿no? Y como les decía desde un inicio, pónganse la lente de derechos humanos y pónganse la lente de igualdad de género cuando estén analizando los datos. Y busquen, rebusquen, exploren qué variables podrían utilizarse en el análisis para que yo pueda incluir este enfoque. Entonces, arriba les resumí un poquito, pero ahorita ya vamos a ver dónde se pueden encontrar esas variables de género en el tema de contratación. Solamente para refrescar un poco lo que vimos de arriba y abajo, aquí hay algunas definiciones que les hemos puesto de los organismos oficiales por lo general. Entonces, ustedes las pueden revisar en la presentación que se enviará al final. No voy a ahondar mucho acá porque ya vimos algo al inicio, ¿no? Pero el tema de igualdad es básicamente que todos los seres humanos somos reconocidos como un igual ante la ley y disfrutamos tanto de todos los derechos sin discriminación por ningún motivo, incluyendo el tema de sexo, ¿no? Raza, nacionalidad, creencias. Entonces, esa es la bandera de igualdad y eso es el lente que debemos ponerle a todo. Entonces, bueno, aquí no me voy a incluir, pero por ejemplo, esta parte de aquí es importante. Ya vimos lo de sexo y arriba. Identidad, por ejemplo, es cómo el propio individuo de un grupo expresa su identidad en función de su cultura, profesión, religión, entre otras. Entonces, todos tenemos derecho a tener una identidad y eso está, de hecho, previsto en la Constitución, creo que se puso en la lámina de esto. Y también el enfoque de inclusión es justamente esto de responder positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. Entonces, lo debemos ver como una oportunidad, básicamente. Dentro de lo que estamos planteando en la contratación pública, esto debe ser visto como una oportunidad para impactar positivamente la vida de todos y cómo podemos incluir estos enfoques para que desde la contratación, desde las políticas públicas, la normativa, etcétera, se pueda incluir este enfoque de positivo sobre los derechos humanos. Entonces, ese es el mensaje central de todo esto. Ahora, ustedes en los proyectos, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, aquí les decía, la Constitución del Ecuador garantiza que nuestros derechos y a la no discriminación por ninguna razón, ¿no? El artículo 11 ahí pueden revisar. Y también garantiza el derecho a la integridad física, moral, sexual y también a disfrutar una vida sin violencia en el ámbito público y privado. Entonces, no he entrado aquí todavía, por ejemplo, a la normativa que existe en muchos en los temas de género. Si alguien está interesado, por ejemplo, hay una recopilación bien interesante del Consejo Nacional por la Igualdad de Género. Ustedes van al CNIG, CNIG, busquen y ahí tienen, por ejemplo, hay un documento ahí que voy a ver si les pongo después en la presentación, que no lo incluimos, pero ahí hay un documento que
como que resume muchísimo de la legislación y normativa respecto al tema de promoción de la igualdad de género y derechos humanos. Entonces, bien importante que eso también, si es que alguien quiere revisar más desde el punto de vista legal, lo pueda profundizar, y voy a poner el link en esto mismo lámina después de la presentación. Ahora, en el caso de contratación pública hay varios estudios que se han hecho, ¿no? Y en muchos de los que hemos resumido acá, les hemos puesto las fuentes y los links. Entonces, ustedes pueden acceder a estos estudios y pueden profundizar la revisión del resumen que estamos planteando hoy. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que se han identificado desde el enfoque de empresas de mujeres para acceder a un mercado público, por ejemplo? Entonces, en este caso, este estudio agrupó todas estas barreras en 4 categorías. La primera es la formación y sensibilización en género. Entonces, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo hoy en la presentación también es un poco de esto. Muchas de las autoridades o funcionarios no tienen este conocimiento de los temas de igualdad de género y cómo se expresa en el mercado público, ¿no? Entonces, ahí nos hace falta generar más este tema de la sensibilización para conocer y entender mejor las brechas de género y el potencial de los procesos de compras inclusivas, como se llama en algunos países, de reducir estas brechas y promover la igualdad de todos y todas. Entonces, esa es una barrera que ya se ha visto. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, de hecho, en muchas de las contrataciones, ustedes también pueden analizar servicios, ¿no? ¿Qué capacitaciones se han contratado? ¿Qué consultorías se han contratado? Y ahí uno puede ver también si es que, esa es una idea, ¿no? Si es que han existido contrataciones respecto a la sensibilización del enfoque de género en varias instituciones públicas, ¿no? No sé, o sea, y ahí ustedes pueden delimitar más, ¿no? En el taller de hoy no hemos hecho este tema nosotros tenemos un taller que se enfoca mucho en entender los datos, primero entender qué tema quiero buscar yo y luego ir agregando capas al análisis, ¿no? Entonces, en el caso de contrataciones públicas, alguna vez hicimos una exposición de datos con un dataset específico, lo que hicimos fue ir poco a poco profundizando en un tema. Entonces, eso es lo que le recomendaría yo. Me centro en un proceso de contratación. Me centro quizás en una localidad, me centro en un tipo de institución pública o al revés, por ejemplo, me centro en un servicio puntual y de ese servicio voy tratando de ver si los datos me pueden dar ese enfoque o si no también puedo usar datos cualitativos, ¿no? No todo tiene que ser los datos cuantitativos. La segunda categoría son, por ejemplo, cómo se diseñan las bases de licitación. Y acá también uno puede analizar eso, ¿no? O sea, ver si es que de acuerdo al tipo de licitación que se va a hacer, digamos que voy a analizar los de compra directa o los de ínfima cuantía, qué sé yo. O sea, yo ya tengo que también, ustedes ya recibieron esta capacitación desde, ya saben qué procesos de contratación pública existen, ¿no? Entonces, me centro en uno de esos y voy viendo también cómo las bases de la licitación, los pliegos están estructurados. Entonces, acá muchas de las barreras están ahí. Entonces, a veces son pliegos complejos que no todo el mundo los va a entender, obviamente. Los requisitos, obviamente, dependiendo de la consultoría, obra, equipo que se va a comprar, son bien específicos, ¿no? Y eso es entendible. Pero también en las evaluaciones a veces no hay una evaluación. Por ejemplo, no hay pliegos en algunas contrataciones que te premian y te dan este enfoque de discriminación positiva, te dan un porcentaje más alto, por ejemplo, si es una empresa liderada por mujeres. Si es una empresa que tiene, entonces todo eso yo puedo analizar también en las bases de licitación, ¿no? Y obviamente mucho de esto también impacta en que empresas puedan acceder a estas licitaciones. Entonces ahí uno también puede analizar esto con lo que ustedes están haciendo en la Datatón. Otro es también los temas desde la ejecución de los contratos, ¿no? Entonces ahí también no hay retroalimentación o también respecto a los plazos de los pagos, pero eso ya tiene que ver más con la ejecución, ¿no? Y un tema bien interesante también que se ha analizado es la difusión de las licitaciones. Entonces, primero se suele identificar que hay bajo acceso a la información en las oportunidades de licitación o, por ejemplo, no hay una difusión diferenciada. Entonces, si yo quiero promover que más empresas lideradas por mujeres o más emprendimientos, economía social y solidaria, etcétera, asociaciones de mujeres, etcétera, me brinden un servicio, me brinden un bien que se ha fabricado por ellas y demás, debo también difundir y llegar a esas empresas. Entonces, también mi rol, desde ese punto de vista, tiene que entenderse, tiene que darse. Entonces, esos son algunos de los temas bien específicos. Ahora, les puse también este reporte de IVOS que está aquí, que ustedes lo pueden ver, que es una
fundación internacional que se dedica a estos temas. Ellos tienen un programa específico en enfoque de género y contrataciones. Aquí ellos analizan, por ejemplo, cómo se puede promover la inclusión de mujeres en las contrataciones públicas en América Latina. Entonces, por ejemplo, lo que les decía más o menos arriba, que está resumido, es procesos dirigidos o incentivos o licitaciones específicas para empresas lideradas por mujeres, por ejemplo. O puntos extra para empresas por mujeres también, por ejemplo. Porcentajes mínimos en las contrataciones también se tiene que establecer, o sea, dentro de las contrataciones tiene que haber un mínimo quizás de empresas que deben contratarse que estén, o asociaciones de mujeres emprendedoras, por ejemplo. Entonces yo para eso también tengo que entender bien el mercado de Ecuador. Entonces si yo, por ejemplo, en la DataTown, digamos, otra idea que les lanzo es, si quiero analizar, digamos, el mercado de textiles y uniformes para entidades, entonces yo primero debo entender quizás ese mercado antes de meterme a ver las licitaciones. Entonces, digamos, tengo que entender en Ecuador qué tipo de empresas existen así, que sean, qué sé yo, emprendedores mujeres. O cooperativas que existen también de mujeres. De hecho, en un estudio del PNUD, un proyecto que tuvimos el año pasado, o a inicios de este año, perdón, hay un mapa que pueden revisar y buscar, que es un mapa de las cooperativas y la economía popular y solidaria del Ecuador, que lo lanzó el PNUD, es un mapa interactivo que tienes ahí información de todas las asociaciones. Ahí, por ejemplo, se puede filtrar y ver qué empresas o qué asociaciones están lideradas por mujeres y cómo acceden también a la venta de uniformes, porque muchos de ellos se dedicaban a hacer textiles y por ejemplo, guantes y cosas así por el tema del COVID. Estos uniformes y demás, estos trajes. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede entender primero el mercado, cómo está estructurado, si es que hay posibilidad de que las mujeres también puedan ser proveedoras del Estado, y de ahí voy a la contratación, a los datos de la contratación del CERCOP y veo qué está pasando con ese mercado puntual, digamos. Entonces, ese es otro enfoque que yo también puedo incluir, no basado en los datos del CERCOP, de contrataciones, sino más bien basados en un mercado, digamos, que esté maduro y que tenga un alto porcentaje de inclusión de empresas lideradas por mujeres o asociaciones o cooperativas, qué sé yo, y luego me traslado a ver qué está pasando con ese mercado en la contratación pública y qué nexos puede existir, por ejemplo. Entonces ahí esa es una idea que les doy también para alguien que quiera trabajar en un sector puntual. Y así ustedes pueden revisar mejor esto, ¿no? Ustedes en el informe pueden dar vueltas, no es largo, me parece que tiene 30 páginas y obviamente diagramado y todo, entonces pueden revisar de mejor forma qué tipo de incentivos se pueden incluir, qué tipo de información y demás existe para entender mejor este enfoque. Otro tema también es cómo se incluye esta perspectiva de género en las compras públicas. De que hay varias formas. Estas quizás son como que las más estandarizadas de lo que suelen hacer muchas de las entidades dedicadas a la contratación pública en América Latina. Entonces, por ejemplo, una es el número de mujeres en las unidades de compra. Se puede sacar este indicador. A ver, otra persona. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, si tienen alguna consulta, por favor, les agradezco que levanten la mano y les doy la palabra. No veo ninguna mano levantada. Entonces avanzo con la presentación. Ya. Un enfoque, como les decía, es, por ejemplo, hay indicadores que existen en el número de mujeres en las unidades de compra, por ejemplo. O también efectos y consecuencias de las compras públicas diferenciadas por género. Como les decía, en algunos pliegos, en algunas licitaciones sí existe esta diferenciación o premio o porcentajes específicos dirigidos a que hay una contratación por este tema de la participación, ¿no? Y el otro es la participación en el mercado de compras. Entonces, por lo general, estos son como que los enfoques, la perspectiva que existe en contratación pública que se analiza en este reporte que les puse, que vieron varios casos de América Latina. Entonces, ahí ustedes pueden revisar más a profundidad qué tipo de indicadores y qué tipo de enfoques están dando en estos temas, ¿no? Pero el reporte lo que concluye es que estos tres tipos de enfoques grandes son los que más incluyen desde el punto de vista de género en las contrataciones públicas. Ahora, algunos ejemplos por los casos de políticas que han funcionado en la inclusión de mujeres en los mercados, entendiendo también la cadena, como les decía. Entonces, iniciando, por ejemplo, con los datos.
Primero, hay que exista, nosotros también no tenemos, pero puede existir un número de empresas específicas de mujeres. Entonces ahí se les suele haber programas de CEOs, de empresa liderada por mujer, etcétera. Y hay un tema específico ahí que se suele usar para también poder identificar dentro de los proveedores del Estado quiénes tienen este sesgo. Y ahí tienes datos específicos y puedes discriminar mejor y puedes analizar mejor también todo el flujo de la información que se tiene previsto. Entonces, eso es importante también verlo desde el punto de vista de los datos. Es qué variable yo voy a utilizar para poder identificar esto. También, cómo se está dando la participación de las mujeres en el mercado. Lo que yo les decía, revisar también qué está pasando en ciertos mercados con la participación de las mujeres o de empresas lideradas por mujeres en ese mercado puntual. Entonces, de ahí también yo puedo entender mejor cómo puede incluirse este enfoque. La planeación de procesos de compras dirigidos a mujeres. Entonces ahí tienes presupuestos específicos de etiquetado, hay disposiciones legales, hay incentivos, hay cláusulas sociales que se suelen incluir en los pliegos en las licitaciones, ¿no? Y de ahí también procesos de licitación, planes y talleres de capacitaciones para mujeres, información y sitios web. También puede ver lo de punto sexto, criterios de desempate en el diseño o certificaciones de empresas o sellos de mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí hay un programa, hay algunos que yo conozco al menos que también podrían buscar ustedes, de empresas que tienen certificaciones justo de sellos de líderes o que incluyen, por ejemplo, temas de incentivos positivos hacia las mujeres de las empresas. O también, por ejemplo, la cooperación alemana tiene un programa específico relacionado a un sello de empresas que incluyen este enfoque de género en sus procesos. Entonces ahí uno puede ir revisando también esos temas si es que les interesa analizar desde ese punto de vista. También en la adjudicación pueden existir igual criterios puntuales que uno pueda revisar. Tanto en la implementación, igual, ahí, por ejemplo, se suele incluir también sistemas de indicadores y subindicadores sobre qué está pasando con los procesos. Por ejemplo, si es un servicio, los servicios también suelen a veces tener estadísticas de quiénes se les brindó un servicio o quién fue o a quién estaba dirigido una consultoría, por ejemplo, si es que era un proceso de capacitación, cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron. Entonces, también en la implementación suelen existir indicadores de ese tipo. No siempre están disponibles y asumo yo que muchos de los datos que ustedes van a analizar no va a haber esa información, pero quizás si se centran en un proceso puntual, puede ser que solo analicen, por ejemplo, las capacitaciones, los servicios de capacitación. Ahí tal vez puedo identificar ya en todo el ciclo y en los resultados o en las contrataciones si es que hubo un enfoque de este tipo, ¿no? Y cuando ya se tiene al final resultados, también se pueden identificar variables puntuales que te puedan dar signos o poner este lente del enfoque de género en los datos, ¿no? Ahora, dentro de un proceso, de algunas buenas prácticas que hemos visto, que también están en varios reportes, es este tema de primero, y eso también lo pueden revisar ustedes más a detalle después en la presentación, pero sí en los proyectos que plantean también pueden hacer muchos de estos análisis. Identificar las barreras para sumarse de las mujeres para entrar como proveedoras del Estado, por ejemplo. Todo lo que vimos arriba en esta gráfica son protocolos o acciones positivas para que estas barreras se superen. También capacitaciones al área de compras o disminución de sesgo que suelen dificultar también el acceso a la información por ciertas empresas o ciertos también servicios. Identificar justo las empresas de mujeres con sellos que las visibilizan. Entonces, por ejemplo, eso también puede ser que yo pueda tratar de ver en los datos. Mecanismos que regulan y potencian la transparencia de los procesos de inicio a fin. Por ejemplo, si es que hay procesos de capacitación institucional, ahí también se puede ver muchísimo de estos temas de incentivos respecto a la participación de mujeres en los temas de capacitación. También los sistemas de información, cómo se elaboran o existen también procesos para incluir este enfoque, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de capacitación, también se puede analizar ese tema. Ahora, vienen algunos países, por ejemplo, en Brasil, ustedes pueden ver ahí también la fuente. Ahí se existió una simplificación en el acceso a la contratación pública, ¿no? Y también hay como una cuota específica en las pymes para justamente incluir
en la contratación pública a este tipo de empresas, ¿no? Y luego también hay una formación continua a los proveedores públicos de micro y pequeñas empresas y también a los beneficios que tienen las pymes. Entonces, por ejemplo, ahí tal vez podríamos analizar en el caso nuestro qué está pasando con las pymes en las contrataciones públicas, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver muchos de hecho el Cercado también tiene algunos reportes de esos en la página web, lo pueden ver. Y ahí también se puede profundizar más el análisis y ver qué está pasando con las pymes que están lideradas por mujeres, por ejemplo, o que tienen algún sesgo o que han sido identificadas con un proveedor justamente con estas diferenciaciones, ¿no? Chile también tiene, por ejemplo, una directiva, o es una guía, un instructivo, que justamente se enfoca en promover las contrataciones de alto impacto social enmarcadas en criterios de equidad de género. Entonces, aquí en Chile Compra, ustedes pueden visitar el sitio web, ahí también tienen algunos procesos que se llaman de esta forma, ¿no? Se llama Empoderando a las proveedoras del Estado, Programa de Gestión Comercial Mujer, Programa Empodérate, Conéctate y Crece, Sello Empresa Mujer. Entonces ahí, por ejemplo, en estos casos de la contratación ya tienen programas específicos que tienen información y datos. Entonces ustedes pueden revisar y también ver si es que se conecta de alguna forma con las ideas que ustedes tenían para el Datatón y buscar cómo en otros países se está dando esto y tratar de quizás replicarlo o ver cuál sería el proceso para replicarlo en Ecuador con los datos que tenemos hoy en día, entendiendo los distintos procesos de contratación pública que apliquen al país, ¿no? O sea, se pueden revisar las leyes, pero en la capacitación que tuvieron de esto ya deben haber revisado, pero ahí uno puede entender justo en qué tipo de procesos se podría mejorar para incluir este enfoque. Entonces eso también es algo importante. Otro ejemplo, solo quiero ver el tiempo para ver si estoy bien, quedan 10 minutos. El tema de acá, igual ustedes pueden también revisar, por ejemplo, aquí la tecnología o en obras, la selección de proveedores para la construcción, digamos, identificaron cómo, cuántos, por ejemplo, de los proveedores registrados en el sistema. Entonces, eso también tal vez podríamos revisar en Ecuador. ¿Cuántos de los proveedores registrados en el sistema? Y esto está relacionado más con los temas STEM, que son los temas de ciencia y tecnología, matemáticas, arte, relacionado a mujeres también, porque todavía ustedes saben, si es que uno ve, de hecho vamos a sacar un indicador, un visualizador de este tema en julio, es cómo las carreras de ingeniería están pasando en el Ecuador y cuántos son hombres y mujeres en los graduados en Ecuador, por ejemplo. Se podría sacar esa estadística y revisar. Entonces, también en proveedores del Estado podemos ver justo cuántos registrados son hombres y cuántos son mujeres. Entonces, ahí se puede entender, por ejemplo, en República Dominicana identificaron que 15,000 de estos proveedores son hombres y 8,000 de esos, o sea, es decir, un poquito más de la mitad fueron mujeres. Entonces, por ejemplo, esos datos, esos indicadores también se podría tratar de revisar y ver si con los datos disponibles ustedes pueden calcular este tipo de indicadores. Entonces, ahí otra idea también si estaban pensando desde ese punto de vista. Otro tema también es que también existen, por ejemplo, acciones que uno puede proponer, ¿no? Proyectos de llamada a la acción. Entonces, ¿qué puedo yo proponer en un proceso específico de Ecuador para generar acciones afirmativas? Por ejemplo, crear listas y bases de datos para potenciar empresas inclusivas o lotes o subcontratos para empresas puntuales o también indicadores o un observatorio de compras públicas de algún alcance en estos temas, por ejemplo. En los temas de comunicación igual también puedo generar distintas acciones y sobre todo para fortalecer los mecanismos de difusión. Como veíamos arriba, una de las barreras también es acceder a la información y que las empresas que tengan, digamos, estos enfoques de inclusión también puedan acceder a esa información. Y obviamente también entender este tema de la cadena de suministros, como les decía, entender los mercados, cómo están los mercados de suministros. Por ejemplo, si yo en un mercado tengo condiciones adecuadas para incluir este tipo de incentivos, es súper importante que lo analicemos desde ese punto de vista. Y ahí no solo estoy analizando los datos de contratación pública, sino también me meto a analizar otro tipo de datos del mercado puntual que yo quiero analizar. Otro tema también que se puede trabajar y que es ya más desde el ámbito de política pública es la medición del impacto de ciertas políticas de compras públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo identifico en lo que ustedes están analizando de contratación pública que ha habido un programa específico, qué sé yo, una directriz o justo como les decía, voy a ver
dentro de los pliegos, las licitaciones, cuáles incluyen un enfoque de positivo de inclusión de mujeres o de empresas lideradas por mujeres. Entonces yo también puedo generar indicadores y tratar de ver cuál fue ese impacto. Y aquí hay algunos ejemplos de indicadores. Entonces, por ejemplo, cuántos fueron inscritos en el registro público, ¿no? ¿Quiénes han sido adjudicados y lideradas por mujeres? Entonces, número, monto de contratos, porcentaje de crecimiento, la participación total en los contratos, etcétera. En los funcionarios públicos capacitados en políticas de promoción de la participación de la mujer en compra o empresas lideradas por mujeres capacitadas en materia de contratación pública, por ejemplo. Entonces, quizás esta información no está tan clara en contrataciones abiertas, en el portal, porque justo ese se refiere solo a los temas de contratación, pero ustedes pueden revisar bien las variables y como ayer les explicaba mi colega Martín, revisen también el enfoque del estándar de OCDS para entender también cómo está estructurada la base de datos y qué variables yo puedo también analizar y automatizar, o desde un punto de vista más cualitativo, cómo puedo realizar estos enfoques en el análisis. Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? ¿Que escuché algo, no? Bueno. Ahora, en esta última parte, más bien enfocándonos un poco en los temas de visualización, me imagino que ustedes ya han de haber visto algunas herramientas, pero de todas formas, hay algunas que son bien simples, como por ejemplo, si es que no saben utilizar algunas, hay tutoriales que también les voy a poner el link de los que tenemos nosotros acá en nuestro canal de YouTube, donde está Tableau. ¿Cuáles más están? Story Maps. Hay varias herramientas que tenemos ahí, algunos tutoriales de talleres que hemos hecho para que puedan revisar con mayor detenimiento si quieren aprender algunas herramientas. También hay de Power BI y otro tipo de visualizadores que son más simplificados. Por ejemplo, mapas también existen, CartoDB, también están algunas herramientas específicas, por ejemplo, que ya se llaman infografías, que son más simplificadas, como TikTok, Chart Canva, Infogram, etcétera. Hay algunas herramientas que también pueden revisar. Entonces, ¿qué le recomendamos prácticamente en la base de datos? ¿No? Exploren las posibilidades en los procesos. Entonces, revisen, por ejemplo, los requisitos de contratación pública. A nivel nacional no tenemos indicadores de estos temas. Por ejemplo, se puede tratar de ver cómo la contratación pública ha mejorado o ha contribuido a esto, generar indicadores, como les decía, desde el punto de vista de la anterior lámina que ustedes pueden revisar después. Esos indicadores, por ejemplo, tratar de calcularlos, ver si es que los datos están, te permiten calcular o no. Y de hecho, solo solo tratar de calcular el indicador y tú, por ejemplo, contar cuáles fueron las limitaciones de los datos para poder calcular el indicador, eso ya es algo súper importante que también se puede poner como un resultado, ¿no? No siempre piensen que los resultados van a ser ya lograr eso, sino también el proceso. Identificar todas las limitaciones que tienen los datos también es un proceso, es un resultado muy válido que de hecho es súper importante para mejorar esto en la data que se recolecta en el país, ¿no? Entonces eso también es algo que pueden recomendar al CERCOP dentro del Datatop. También el tercer bloque es explorar cómo se incorpora la igualdad de género en las distintas etapas de contratación, ¿no? Entonces, como veíamos en todo lo de arriba, mucho de la tendencia ahorita es centrarse en capacitaciones de proveedores y en criterios de selección para justamente incluir a proveedoras para empoderarlas económicamente. Pero eso es lo que hasta ahora es analizado. Lo que yo les invito es a ver dentro de las distintas etapas de contratación o el ciclo de contratación de los procesos que ustedes quieran analizar, qué otros análisis y qué otros datos se pueden generar quizás para poder entender mejor este enfoque de la igualdad. Entonces, no se limiten solo a replicar quizás esto, sino también denle un giro y busquen dentro de lo que ya existe publicado qué otros datos podríamos tener o qué datos tal vez existen y que se están recolectando y que no están siendo publicados. Entonces, también desde ese punto de vista, analicen e incorporen eso en el análisis. Entonces, otro tema también es que podemos ampliar la perspectiva
para explorar cómo se incorpora la igualdad de género en las distintas etapas. Entonces, cómo, por ejemplo, los usuarios finales, los titulares de derechos, la identificación y evaluación de los riesgos, las especificaciones técnicas, los criterios, etcétera, todo eso se puede también analizar. Entonces, aquí les pusimos la fuente, está aquí, que es de este informe. Entonces, por ejemplo, en Ecuador quizás no tenemos este sello Empresa Mujer, pero uno tal vez puede tratar de calcular estos indicadores. Por ejemplo, 3 de cada 10 empresas proveedoras del Estado son propiedades de mujeres. Entonces, quizás yo puedo tratar de sacar un indicador de estos específico para un caso puntual, ¿no? Para un proceso de licitación puntual o a un tipo de proceso, a un tipo de producto, etcétera. Entonces, yo ahí sí puedo analizar los datos que existen hoy en día. Vamos a ver después, lo que va a tocar quizás es recatalogar generar una nueva variable y agregar una nueva variable a la base de datos que te logre diferenciar qué empresa es liderada o de propiedad de una mujer y qué empresa no. Entonces eso también tenemos que ir revisando. Entonces, otro indicador, por ejemplo, el total de montos trazados en el mercado público fueron adjudicadas a empresas proveedoras lideradas por mujeres. Entonces, de ahí también puedo ver. O lo que también nosotros, el ejemplo que les voy a poner después, que es un ejemplo mínimo, pero que ustedes lo pueden ampliar, es de las personas naturales proveedoras del Estado, ¿cuántas son mujeres, por ejemplo? Entonces, esos datos en algunos informes ya los tenemos, pero también ustedes pueden darle un giro y tener eso, ¿no? O, por ejemplo, el porcentaje de proveedoras del Estado que también son eh, proveedoras económicas de sus hogares. Aquí ya se necesita un poquito más de análisis y cruzar un poco de bases de datos, pero se puede sacar ese indicador también. O, por ejemplo, el aumento del monto por cada proveedor. En este caso, este es un enfoque del que veíamos arriba de impacto de un programa, ¿no? A través de un impacto de un programa de discriminación positiva dirigido solo a proveedoras del Estado, se puede generar también un indicador al respecto. Entonces, aquí se puede revisar algunos de los indicadores que veíamos viendo arriba. Esto creo que ya estaba. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros con un caso así súper puntual? Entonces, ahorita no tengo para demostrarles porque estoy en otra compu, una máquina, no puedo sacar todo, pero básicamente lo que les voy a presentar aquí es un conjunto de datos chiquito que sacamos de la plataforma de contratación pública de datos abiertos. Aquí está el link, ustedes luego lo pueden revisar. Sacamos solo de contratación directa. Entonces, lo que hicimos fue analizar lo que yo les decía arriba. Sacamos una muestra de 35 registros solo para hacer este ejemplo y básicamente lo que vimos fue clasificar nuevamente la categoría por qué proveedor es. En este caso son las personas naturales proveedoras, en este caso quienes fueron contratados directamente. Entonces, lo que nos tocó hacer es justamente utilizar esta variable de identificación y agregarle una nueva que sea sexo y le pusimos hombre y mujer. Ahí el punto que estamos haciendo es nosotros estamos dándole esa caracterización, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta y eso hay que dejar definido en la metodología que uno está calculando y en los metadatos de la base de datos que uno va a generar para participar en el datatón. Entonces ahí uno tiene que ser súper claro en decir, yo agregué una variable y la categoricé de acuerdo a esta metodología, de acuerdo a este enfoque. Entonces, nosotros lo que hicimos fue recatalogar todas las personas naturales de este tipo de contratación. Y luego, ahí ya tú puedes tener, este está hecho en un Power BI, que les voy a poner el link después, pero ahí ustedes pueden ver cuántos hombres y cuántas mujeres hubieron en este caso. Esta fue una muestra pequeña que sacamos, ¿no? Y ahí, por recuento, también quiénes fueron personas naturales y cuáles son empresas. Entonces, esta variable sí les da la base de datos. Entonces uno puede ir cada vez revisando dentro de la base de datos. La única recomendación es que revisen bien justo esta catalogación que uno tiene que hacer de la variable sexo para poder incluirla dentro del análisis, porque no está en la base de datos. Entonces uno tiene que generar esa variable. Entonces la recomendación para cualquier análisis que ustedes quieran hacer es también poder hacer esto y de ahí justamente identificar las condiciones y empezar a analizar lo que les decía en un inicio. El mismo análisis, el mismo enfoque, tanto para hombres y mujeres, y empezar a ver qué está pasando ahí. Montos, pueden ver los tipos de contratos, los tipos de servicios, dónde están centrados más las empresas lideradas por una mujer o las personas naturales mujeres, etcétera, en qué sectores, o sea, ahí ustedes le van dando
esta granularidad y este detalle a la base de datos para justamente ir en sus proyectos identificando de mejor forma lo que quieren resaltar de resultados al final y el proyecto que quieren plantear dentro del datatón. Entonces, este solo es un enfoque súper simplificado de visualización para que ustedes también puedan trabajar con estos datos y así también pueden empezar, para los que no conocen mucho el tema, o los que ya están más avanzados pueden automatizar tranquilamente las bases de datos y luego simplemente recatalogan viendo qué variable lo pueden automatizar para hacer una nueva variable o sacan una variable DAM y cualquier cosa que ustedes quieran aplicar desde el punto de vista estadístico y generan ya una nueva base de datos para el análisis que están planteando con este enfoque de género. Entonces, ya me pasé 4 minutos, pero hasta aquí les dejo la presentación y no sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta antes de cerrar la charla del día de hoy. Entonces, les voy a pasar a dejar de compartir para pasarles por el chat el link de la presentación para que lo puedan revisar. Entonces, ahorita no sé si tienen alguna consulta, si no, más bien les regreso la palabra a los colegas de CERCOP. Buenos días. Disculpe una consulta. Les saludo de parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Yo escucho, bueno, que en las compras públicas se ha podido identificar algo y existen indicadores sobre el tema mujeres, pero sobre el tema LGBTI, tal vez existen datos al respecto. Buenos días, Sandra. Muchas gracias por la pregunta. No, justo como les decía al inicio de la charla, muchas de las estadísticas y muchos de los datos tienen este enfoque solo en el tema de identificar las brechas o los problemas entre hombres y mujeres por las variables que existen en las estadísticas, ¿no? Entonces, un tema a abordar y nuevo yo creo que podría ser ese, ¿no? Justo me parece interesante lo que plantea, porque justo desde el Consejo ustedes también podrían identificar esto, ¿no? Porque no existe hoy en día un proceso de este tipo. Ni los datos nos dan para entender este tipo de empresas, por ejemplo. Si es que yo quiero entender, primero quizás la recomendación sería entender cómo está el mercado de empresas que se identifican como del segmento de población LGBTI, porque existen, por ejemplo, en Ecuador yo conozco un par de casos donde existen emprendimientos que se tienen ese sello, ¿no? Entonces, primero entender cómo está ese mercado en Ecuador y luego quizás hacer y buscar dentro de los procesos de contratación pública si estas empresas, porque voy a tener el RUC, voy a saber quiénes son, han podido acceder a un proceso de contratación pública o qué barreras o qué problemas existen, ¿no? Porque en muchos casos también es por desconocimiento. Y ahí puedo analizar de mejor forma lo que nos plantean, ¿no? Porque no, en realidad ahorita no existe mucho al respecto. Me parece que ese es un tema urgente que debemos también entenderlo y ahí también desde el lado de Fundación Nuestro le invitaría a Sandra que podamos conversar mucho más. De hecho, nosotros estamos en contacto con Lorena y con Mabel en los temas de datos, entonces sería súper interesante poder hablar de esto porque justo estamos planteando algún proyecto con el CENIG. Así que muchas gracias, Sandra, por la pregunta. Justamente porque sí nos causa, a mí me causa esa duda, ¿no? Respecto de que si existen, como tú dices en tu experiencia, de pronto empresas identificadas, me dices únicamente de 2 casos, entonces no sé si tal vez conoces de experiencias en otros países en ese sentido, tal vez, de cómo Sí, se... hay unos reportes justo que estamos analizando ahorita por un proceso de una consultoría que estamos haciendo, donde sí existen cadenas de trazabilidad en estos temas. Entonces ahí se puede justamente ver por tipo de proveedor, en algunos casos con estos sellos, ¿no? Los programas de sellos y los programas de inclusión son súper importantes para poder entender estos segmentos del mercado. Entonces hay buenas prácticas. Sería interesante hacer un taller al respecto, nos encantaría. Entonces más bien tienen mi contacto en la presentación y ahí podríamos quizás profundizar mucho más este tema de las compras públicas con el enfoque de inclusividad en los segmentos de población LGBTIQ+. Así que muchas gracias por la consulta, Sandra. Muchas gracias a usted. Listo. Hay algunas preguntas en el chat. Me dice, sí, ya les voy a pasar el link de la presentación en este momento. Justo estaba copiándolo, pero tengo que copiarlo, perdón.
Julio, justo a todos los participantes les vamos a remitir mañana ya la carpeta compartida con todas las presentaciones de los diferentes ponentes y de los talleres. Ah, buenas, gracias, Paul. Sí, muchísimas Entonces, gracias. de todas formas, ahí les puse el link como para que puedan verla los que están interesados. De ahí hay una pregunta que me dice, Franklin, dice, ¿considera que fomentar este tipo de políticas que garanticen la participación de la mujer sea más utilizado por las entidades para direccionar procesos de contratación? Garanticen la participación sea mal utilizado. Yo creería que ahí justo el enfoque que vimos en una de las últimas láminas es este tema del impacto, ¿no? Entonces, cualquier programa que se pueda implementar en la participación, para que pueda promover, por ejemplo, el sello de empresas mujer, o cualquier programa que esté direccionado a premiar a empresas lideradas por mujeres, tiene que ser analizado los resultados, ¿no? Y ahí justamente tú puedes analizar eso con los datos. El tema de mala utilización de procesos es ese también. Yo recuerdo que en la Datatón que hicimos hace 2 años, hace 1 año y pico, ustedes pueden ver los resultados y muchos de los resultados también te daban a que hay empresas que son las que más contratos tienen. Entonces ahí tú puedes ver obviamente quiénes son las que más se han beneficiado quizás de un programa. Entonces, yo no te podría decir a ciencia cierta si son bien o mal utilizados. El punto sería evaluarlos al final de un proceso y ahí uno darse cuenta cuál ha sido ese impacto que ha tenido, si ha sido bien utilizado o mal utilizado. Entonces, como nosotros promovemos ese tema, cualquier de estos análisis tiene que estar basado en la evidencia. Entonces, si es que queremos analizar un programa de este estilo, tenemos que ver los resultados y ver el impacto que ha tenido y si ha sido mal utilizado o no. Ahí recién podríamos decir si ha sido mal utilizado. Entonces, a priori y de hipótesis inicial, ningún programa de discriminación positiva tiene un enfoque de mal uso, sino más bien lo que estás haciendo es promover un buen uso para que este segmento de la población pueda acceder a este tipo de procesos que por lo general no suelen acceder. Entonces, muchas gracias por creo que no hay más preguntas, Paul. Te regreso a ti la intervención. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia en este taller. Creo que tus conocimientos han sido muy buenos, los ejemplos igual súper prácticos, Julio, y espero que todo esto les retroalimente para el evento que se viene de cara. Entonces, les molesto únicamente para hacer las capturas de pantalla, si me ayudan habilitando las cámaras, y con eso terminaríamos el día de hoy. Mañana les invitamos al siguiente taller, que será a las 9 de la mañana. Perfecto, ya están las capturas de pantalla. Les agradezco muchísimo a todos y todas por su presencia y estamos atentos a cualquiera de sus comentarios. Que tengan un excelente día. Y aquí está mi cámara. Gracias, chao, buen día.